¿Puedo grabar? Perfecto. Son las 8 de la noche, 2 minutos. Hoy estamos a miércoles 21 de julio del año 2021. Estamos con la presencia del profesor Gabriel Balaguer. Gabriel es el representante del campo de epistemología e historia de la psicología del capítulo de Santander. Gabriel nos va a estar acompañando hoy en un tema bien importante que va a presentarnos sobre filosofía y epistemología de la ciencia y epistemología. Yo soy Gabriel, bienvenido, tienes la palabra. No sé si necesitas proyectar algo o lo hacemos charlado. ¿Cómo? Sí, por favor, para si me permites proyectar. Ok, entonces vamos a hacer inmediatamente aquí la transposición para que puedas. Dame un segundo, a ver dónde hace esto para acá. Gabriel Balaguer. Make host. Aquí. Listo, Gabriel. Entonces, ahí ya estás habilitado, quedas como administrador del lugar. Listo. Gracias, muy amable. Por favor. Bueno. Bienvenidos a todos. Por favor, entonces verifiquemos que nuestros micrófonos estén apagados. ¿No puedes apagarlos tú desde ahí, Mauricio? Parece que ya. Bien. Perfecto. ¿Me escuchas bien, Mauricio? Me informan, por favor, si están viendo la pantalla, si me están escuchando bien. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a Mauricio por la amable invitación. Realmente esto es un espacio que muy agradable de venir a hablar un poco de epistemología y de filosofía de la ciencia, que pues más que una profesión es un arte y que considero que debemos conocer todos en alguna medida desde lo que hacemos. Soy consciente de que hay personas que no somos filósofos, no somos epistemólogos, tampoco somos psicólogos. Entonces, la idea es hacer un recorrido sobre la epistemología y sobre la filosofía de la ciencia histórica y cómo el devenir de esto, de dónde surge, por qué es, para que podamos ir entendiendo y poder hacer un anclaje con nuestra próxima sesión, que va a ser dentro de 8 días. Entonces, nada, sin más preámbulos, pues el tema que vamos a ver es ese. Vamos a mirar ese devenir como tal y entendiendo de todo lo que hemos conversado en nuestros encuentros de qué es la epistemología. La epistemología no es más sino el conocimiento, y el conocimiento científico a partir de diferentes enfoques y sistemas que manejamos desde la cientificidad y que a través del tiempo pues ha venido teniendo algunos cambios especiales. Y ese conocimiento me voy a centrar desde la base del poder, precisamente porque el conocimiento tiene un valor importante, el valor importante que le hemos dado desde la antigua Grecia incluso, y que ese conocimiento a partir del mundo occidental ha tenido gran expectativa y grandes adelantos, más aún en este mundo occidental en el cual estamos viviendo. Pero pues para darle inicio a ello necesitamos entender de dónde viene ese conocimiento. Y bastante interesante cuando vemos que todo inicia desde Grecia y que si vemos a Grecia en este momento, Grecia realmente ahorita en este momento no produce conocimiento, pero fue la cuna del conocimiento mundial, o por lo menos de nuestro mundo occidental, y que debemos tenerlo, partir de ahí para poder entender de qué se basa. Y es que desde Grecia vamos entendiendo que se va compilando los inicios de la filosofía, de la religión, lo entendemos incluso cuando se mezcla con la magia, la superstición y la ciencia, que va a caer directamente hacia el cristianismo. Y esto vamos a ir entendiéndolo durante la charla de esta noche de por qué va sucediendo esto y cómo se van mezclando de una manera muy
opaca, grisácea, todo lo que tiene que ver con conocimiento y con esta parte supersticiosa que en muchas ocasiones nos da como duro entender esta situación. Vamos entonces a iniciar por el punto desde que San Agustín, ya hemos tocado la Grecia antigua desde muchas de las conversaciones que hemos tenido y de las personas que me han sucedido, entonces no me voy a centrar obviamente en repetir lo mismo, dada que está muy claro, pero es importante ver cuál es ese salto que tiene desde Grecia la filosofía y el conocimiento de la ciencia a partir de diferentes filósofos que han venido trasegando en este actuar y en este conocimiento. Empezamos entonces con San Agustín, y es un personaje bastante interesante. San Agustín nace en Tagaste, África, y cuando uno empieza a leer a San Agustín, empieza a entender cómo es que él hace el tránsito desde una persona absolutamente pagana a una persona de letras. Y a esa persona letrada tiene que empezar a darle un viso católico cristiano hacia lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces entendemos que San Agustín en su momento, cuando era Agustín simplemente, en Hipona, él empieza a estudiar leyes, se vuelve un letrado interesante y más que eso un orador bastante fuerte que llama la atención del poder público en ese momento y es llamado para que sea el orador del emperador. Y él es quien va a comentarle al pueblo todos los pensamientos, todas las situaciones que van surgiendo desde el gobierno europeo y va entonces él a entablar una conversación, un diálogo entre lo que se quiere decir, lo que quiere decir el gobierno y traducirlo a las instancias del pueblo. San Agustín empieza a entender que no solamente no se puede ser cristiano al mismo tiempo, perdón, bueno, que no se puede ser cristiano al mismo tiempo que filósofo. Empieza a entender que el conocimiento empieza a tener una pretensión importante desde la mente para llegar a la verdad. Y la verdad absoluta en su tiempo era Dios. Y que únicamente se puede llegar a esa verdad a través de la fe. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo se empieza a mover la parte del conocimiento y entrelazarse con esa parte desde las creencias dogmáticas que tenemos en ese tiempo, ¿no? Entender que conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Y cuando Agustín dice conocernos a nosotros mismos, Gabriel, disculpa, dime. disculpa. Ahí donde tú puedes abrir donde dice participantes, puedes buscar donde dice participantes. Sí. Mira donde dice Alfredo Fernández. Coloca el mouse sobre Alfredo, donde está el micrófono. Ya. Y ahí te va a dar la opción. Ya lo pude silenciar. Ya lo silenciaste. Muy bien. Listo. Sí, bueno, perfecto. Dale, dale. Listo, muchas gracias, Mauricio. Bueno, bueno entonces, yo quito aquí esto, ¿cómo se quita? Ya. Entonces, vamos entendiendo cuál es el pensamiento de Agustín en su momento. Y es que conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. El hecho de que nosotros nos vayamos a conocer nosotros mismos nos acerca mucho más a Dios. Y él empieza a tener ese viso especial entre el entendimiento humano que va a diferenciar el conocimiento con la parte animal, ¿no? Y ahí vamos entendiendo por qué hoy día a los animales los tenemos parte muy apartada nuestra y que nosotros estamos supremamente encima de ellos, ¿no? Y es precisamente por estos preceptos de Agustín en su momento, dada la situación de que vamos a estar mucho más cerca a Dios en el caso de tener que buscar la verdad a través de la fe. Y entonces Agustín nos dice que el hombre está compuesto por tres entidades. El espíritu, luego viene el alma y luego el cuerpo. Esta dualidad viene tomada incluso desde el mismo Aristóteles, donde Agustín va tomando esta información y la va tratando de mejorar, la va tratando de adornar y la va tratando de implementar hacia el tiempo, hacia el año 500 más o menos, después de Cristo, 600. La idea aquí es que
lo que nos diferencia de los animales no humanos es el alma. Y esa alma a través de la divinidad, que es el punto de encuentro que tenemos el hombre con Dios y el ser humano. Es esa luz interior que va saliendo del ser humano y que entre más cercanía tiene con Dios, pues mayor divinidad tiene. ¿Por qué? Pues porque la diferencia entre hombre y no humano es que los animales tienen cuerpo, tienen un espíritu que hace que se mueva, pero el alma es lo que hace que nos diferencia y nos hace seres muy similares a Dios. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios, precisamente en ese momento. ¿Qué pasa entonces después de los preceptos de Agustín? Justiniano empieza a tomar la información que tiene que ver con la parte del cristianismo y se adhiere a esa etapa del cristianismo. Pero en muchos escritos tenemos en cuenta algo un poco esotérico frente a por qué Justiniano se vuelve cristiano y se convierte al cristianismo. En muchas partes lo vamos a encontrar con que es algo, es un milagro que este emperador mm, realmente lo que Justiniano intenta hacer es poder adherir más personas adeptas a él y se dio cuenta que los cristianos estaban cogiendo muchísima fuerza. Al tener esa fuerza, Justiniano dijo, no, vamos a poner entonces el cristianismo como religión normalizada en el Imperio Romano y vamos entonces a trabajar en procura de ello. Y adhiere entonces el cristianismo y empieza a una guerra en el conocimiento frente a lo que ha venido teniendo la ciencia hasta el momento, la filosofía. Y empieza a cerrar la academia platónica que en su momento los íbamos conociendo desde aquel momento en que Sócrates inicia con la academia a partir de los peripatéticos y que de ahí vienen entonces los conocimientos desde Platón y que después viene su discípulo Aristóteles y demás, y esos conocimientos se van cerrando porque él decía que estas enseñanzas, al tener estas enseñanzas paganas diferentes a lo que el ser humano estaba teniendo en ese momento, pues lo mejor es cierre la academia platónica y vamos a empezar a trabajar más con los preceptos de Dios. Pues en ese caso empieza, hablamos de un éxodo de grandes filósofos de Grecia a Europa y encontramos que hay 6 siglos donde no hay filosofía ni hay ciencia en Europa. No encontramos nada de esto y todos sabemos, y eso viene incluso desde la misma pretensión que tiene la Inquisición y demás, donde la teología maneja el conocimiento y la verdad. Y es así como todo viene desde el teocentrismo y todo viene marcado dentro de ello. Acordémonos que la ruptura que tiene la teología o el teocentrismo cuando encontramos desde Martín Lutero, que hay este rompimiento entre el teocentrismo y el humanismo como tal pensado en el ser humano, tiene un pasaje importante. Recordemos que en ese tiempo empiezan a haber conocimientos especiales frente a cómo gira todo el mundo en procura de lo teocéntrico o Dios y empieza a tener un viso bastante importante sobre el humano. Por eso le llamamos humanismo. O sea, las pinturas, el arte, ya no tenía que ver con imágenes de Dios, sino imágenes del ser humano. La arquitectura tuvo un cambio importante donde ya, por ejemplo, aquí como estamos viendo en la imagen, las vigas ya tienen una forma mucho más dada hacia la figura humana. Empezamos a entender sonidos polifónicos, donde ya no solamente los cánticos eran a Dios, sino los cánticos empezaban a ser hacia los seres humanos. Y ahí empiezan a salir lo que nosotros ahorita conocemos como villancicos, ¿no? Que son esas canciones que se van dando hacia la Navidad y que vienen desde la villa, ¿no? De los villanos, que eran los que cantaban este tipo de música. Y en sí, muchos cambios que vinieron surtiéndose desde el humanismo en ese caso, pero que estos 6 siglos tuvieron una época bastante oscura frente a lo que tiene que ver con el conocimiento y este éxodo importante de filósofos hacia Europa. Pues hacia la llegada de Europa
llegaron a Persia y empieza a constituirse el centro de medicina, que después lo empezamos a conocer como la universidad. Y en Bagdad se empieza a concentrar toda esta élite intelectual de pensadores filósofos, donde vamos a tener entrada de cristianos, de judíos, de musulmanes y demás, que empiezan a traducir la filosofía de la antigua Grecia hacia lo que está habiendo en ese momento en Europa. Estamos hablando más o menos del año 711 después de Cristo, donde en España los árabes fundan el califato de Córdoba. Ahí recordemos que hubo una guerra importante, hubo una guerra más o menos de 100 años donde empezaron a haber muchos enfrentamientos, lo que antes conocíamos como Hispania, que ahora es España, y Carlomagno quería pues tener ese dominio de este lugar. Y allí, cuando empieza a haber este cambio importante, empieza a generar ese renacimiento intelectual. Vienen a haber nuevos pensadores que empiezan a traducir esa información que ya nosotros conocemos y que lo que conocemos en este momento es precisamente el trabajo generado desde Persia en ese momento. Pues ya que cambia la visión del mundo, una nueva cosmovisión de cómo se está manejando el conocimiento desde la parte oscura de los 6 siglos, donde no hubo nada, a empezar a hacer unos cambios sustanciales donde la teología no puede contener la expansión del pensamiento. O sea, la teología tiene allí una base bastante especial, como una muralla, por llamarlo de alguna forma, donde ya no tiene cabida y empieza a tomar forma importante el pensamiento humano. De ahí empezamos a ver la doctrina desde por Santo Tomás de Aquino. Aquino es el lugar donde nace este gran filósofo y él empieza a ver la relación que hay entre fe y razón y darle al hombre esa fortaleza entre el intelecto y lo sensorial. Empieza a darle forma a que a través de los sentidos vamos a generar ese intelecto especial que era también traducción desde lo platónico y lo aristotélico que nos venía diciendo en su tiempo la antigua Grecia. Y que ese conocimiento viene por esas dos vías, sobre lo empírico y sobre lo intelectual. Tiene que ver con que no era posible la dominación teológica, o sea, no solamente las explicaciones vienen dadas por Dios, sino que tiene que empezar a haber una concentración y una armonización entre lo teológico y lo filosófico. Y empieza a establecer la división del mundo especial, que pues no sé por qué la dijo, no sé, en algún momento la conversaremos con estos diálogos entre la luna y la tierra. Y entonces, ¿qué hace Aquino? Dice, entréguele a lo que va de la luna hacia arriba, hacia el conocimiento teológico, y de la luna hacia abajo viene el conocimiento hacia el hombre. Estos fenómenos de la luna hacia abajo son los que debemos identificar los seres humanos, debemos trabajarlos y debemos constituirlos desde una posición epistemológica como el conocimiento que vamos haciendo. Es así que esa verdad únicamente la vamos a encontrar a través de la observación y la experimentación humana, que ya conocemos todos del método científico, cómo ha venido y cómo ha venido cambiando ese método científico donde antes era bastante riguroso, no se movía sino pues desde la observación, la hipótesis, la experimentación y la teoría, sino que ha tenido o han surgido diferentes maneras metodológicas de observar la ciencia que nos va a dar a un renacimiento, y pues no quiero hablar aquí del renacimiento del cual nosotros conocemos, sino hablamos de un renacimiento intelectual que se empieza, donde hay un inicio de un proceso social, económico, político, cultural, que empieza a generar una reforma especial a la iglesia, donde empieza a perder fuerza la parte teológica y tiene que dejar la enemistad que ha tenido con la ciencia en ese momento, por lo cual culmina en el siglo XVII con la revolución científica de Isaac Newton, que conocemos que es quien gesta el quiebre importante entre lo teológico y lo científico. Es importante tener en cuenta que entonces que nos muestra Newton. Empieza a hablar por primera vez de las leyes naturales
que hasta entonces esas leyes eran referidas única y llanamente a la moralidad y las normas jurídicas. Y él empieza a hablar desde una publicación en la Royal Society sobre filosofía, teniendo en cuenta que el mundo, si bien está creado por Dios, y que las leyes son las que rigen a la humanidad. Entonces, la mente humana puede desentrañar esas leyes, no las desconoce. Recordemos qué pasaba en ese tiempo cuando alguien iba en contra de lo teológico, ¿no? Entonces era llamado hereje, brujo y demás, que pues definitivamente tuvo ese final, Newton. Y para no tener que rayar con ese pensamiento de ese momento, del contexto histórico, pues entonces lo que dice es, vamos a trabajar que la mente humana tiene unas leyes divinas, pero que esas leyes necesitamos empezar a desglosarlas para poder entender, donde se empieza a permitir, y es obligatorio incluso, que la mente humana empiece a estudiar y a entender la armonía que puso Dios en ese universo que tenemos, porque pues definitivamente el universo fue creado por Dios en ese tiempo, se creía única y llanamente en eso, y empieza Newton a decir, vamos a desentrañar todas estas leyes que nos rigen y que si bien no ha sido creado por Dios, pues vamos a identificar de qué se trata. Él muestra que esas leyes nos empiezan a regir a través de los movimientos planetarios y que son las mismas leyes que empiezan a regir el mundo sublunar, o sea, la Tierra, tomando los acápites que Aquino nos estaba contando en un momento. Él empieza a hacer esa ruptura y rompe la dictadura que hay de la religión en ese momento, fortaleciendo el conocimiento y empieza a explicarle al hombre los fenómenos físicos que empiezan a ver en ese momento, para llegar a la filosofía moderna, que el padre de la filosofía moderna es René Descartes, y él genera un acuerdo para dividirse la acción, donde dice literalmente, es la ciencia que explica a la humanidad las leyes naturales y la filosofía le explica al científico lo que las teorías quieren decir. ¿Qué nos dice entonces Descartes con su frase? Es, la filosofía, la ciencia se la estoy entregando a los científicos y ellos hacen la ciencia, y los filósofos están puestos en el mundo para explicarle a la gente de qué se trata y al filósofo de qué se trata el acontecimiento que ha identificado. Y empezamos a entender que empiezan a entrar diferentes filósofos modernos que se van a empezar a ocupar de desentrañar esas leyes, pero pues que no son las leyes como tal, y vemos algunos de ellos en este momento aquí en la filmina, que tienen que ver mucho con las responsabilidades de empezar a ver el mundo de diferentes puntos de vista. Empezando por David Hume, quien empieza a manejar el empirismo, y recordemos lo que nos comentaba en la primera sesión, recuerdo que nos decía Mauricio, frente a lo que significa eso. El empirismo es quien va a mirar la experimentación y voy a ver lo que está sucediendo, y únicamente lo observable, falseable y replicable es lo que puedo identificar como ciencia. Sin embargo, Hume tiene una mayor flexibilidad empírica y empieza a hacer una crítica muy fuerte hacia la causalidad. O sea, todos los fenómenos tienen una explicación y no todo tiene una causa-efecto, sino que tienen otras dimensiones especiales que no simplemente lo vamos a ver como, no sé, en psicología se vería como el conductismo, en el conductismo, el condicionamiento clásico del estímulo-respuesta simplemente, sino que hay otras maneras de observar la ciencia. Pasando entonces un poco a mirar a Immanuel Kant, que también es un empírico físico, él se ocupa ya del mundo natural y empieza a trabajar la primera cátedra de geografía en Europa, toma las ideas de Hume que lo sacan del letargo dogmático en el cual estaba la humanidad en ese momento, y él propiamente lo dice en su obra, La crítica de la razón pura, y empieza a plantear el problema de la relación que existe entre el sujeto y el objeto y la construcción de ese conocimiento, lo que conocemos como ontología. ¿Cuál es esa distancia que yo como observador tengo frente al objeto de estudio? Y frente a ello empieza a mirar una manera de ver la metafísica futura, lo llama él. Él dice en su obra, repito, La crítica de la razón
pura, hay una cápite que dice prolegómenos de toda metafísica futura. Y ahí pues Kant se iba pasando un poco de su aseveración y su ego, porque definitivamente después su obra fue totalmente desvanecida por el nuevo conocimiento. Él entiende que va a encontrar los cambios a partir que se van a generar a partir de la muerte de Kant, donde empezamos a encontrar las geometrías euclidianas, donde cada concepto de Kant va a empezar a ser demolido de ahí en adelante y donde Euclides nos empieza a mostrar que el espacio no tiene geometría, sino tiene una manera diferente de observarse y que todos los cambios empiezan a observarse, incluso empieza a tocar algo aquí, lo que tiene la teoría desde de la relatividad de Einstein, donde vemos que la curvatura de la luminosidad tiene que ver incluso con la velocidad de la luz. Entonces empiezan a haber unos cambios especiales donde la geometría ya deja de ser una manera de pensar tan rígida que tiene unos espacios especiales y empieza a renovar esa lógica aristotélica, recordemos desde los razonamientos de Aristóteles, donde los silogismos simplemente eran tan solo eso, un capítulo de la lógica. Y los silogismos, dado la ecuación P, entonces Q, ¿no? Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Esos cambios también empiezan a renovar esa lógica de pensamiento y de cómo la voy a expresar, por lo cual pues se llega a una matemática distinta, ya desvaneciendo absolutamente todo lo que viene desde Kant. Ya para el siglo XX vamos a encontrar algunos filósofos mucho más especializados, mucho más cientificistas, frente al donde el espacio y el tiempo van a empezar a cobrar sentido. Y si nos damos cuenta, ya la parte teológica la vamos dejando a un lado, ya la parte metafísica la vamos dejando a un lado, y estos científicos empiezan a ver la vida de otra manera, empiezan a acuñar términos especiales y a tener en cuenta temas mucho más profundos, como lo que tiene que ver con el espacio y el tiempo, donde se empieza a derrumbar todo lo que tiene que ver con la filosofía especulativa. Recordemos también que en un apartado Mauricio nos hablaba de la filosofía especulativa, que es aquella que simplemente voy dando porque sí, porque es mi pensamiento, y de ahí viene que nosotros decimos diferentes pensadores decían que, y ahora empieza a partir desde los preceptos de Russell, de Bertrand Russell, empieza a mostrar que hay una manera de hablar diferente y de ver el mundo de manera distinta, y empieza a acuñar el término teoría de la ciencia. Entonces Russell retoma la reconstrucción de la geometría y empieza a observar los cambios que tienen desde la manera física, y él empieza a utilizar la palabra en francés epistemology, que es lo que nosotros en este momento conocemos como epistemología, ¿no? Después de la traducción que hubo, se le atribuye ese uso de la palabra como distinta a la teoría general del conocimiento que tenían los filósofos antiguos, y empieza a haber un cambio sustancial desde el conocimiento aportado desde Russell. Meyerson, por su parte, empieza a darnos una identidad de la realidad y empieza, él mismo lo dice en el prólogo de su obra, me voy a ocupar de la filosofía de la ciencia o epistemología, tal cual lo está diciendo literalmente. Entonces es ahí cuando empieza a aparecer la filosofía de la ciencia, que empieza a divorciarse de lo que la filosofía especulativa estaba dando por teoría del conocimiento. Y es que es aquí donde me puedo detener un momento a tratar de entender por qué es tan complicado entender lo que es la epistemología. Si nos vamos a generar ese entendimiento de lo que es esa palabra, vamos a encontrar unos apartados muy interesantes antes de Russell y después de Russell. O sea, estamos hablando de una forma de pensamiento desde el siglo XX en adelante y otra atrás. Por eso, por lo menos en la academia, cuando los estudiantes colocan sus estudios, no saben colocarse dentro de una posición epistemológica porque en unos apartados venimos con una filosofía bastante especulativa y pasamos a una filosofía o a una ciencia que ya es mucho más empírica y mucho más explicable.
y que eso hace parte de otra especie de epistemología, por llamarlo de alguna manera, y que arbitrariamente me puedo afirmar en este momento. Entonces hay una división entre esa teoría del conocimiento de la persona común y la teoría del conocimiento científico, que es lo que ahorita llamamos epistemología. Claro, ahí es donde empezamos a entender cómo es que nos vamos confundiendo entre, entonces hay dos epistemologías o es que hay dos. Y es que precisamente allí, donde hay ese divorcio de la filosofía especulativa a una filosofía mucho más científica, un conocimiento científico donde empieza a tener cabida fuertemente los estudios epistemológicos. Eddington nos va a hablar entonces las pruebas científicas, como les comentaba ahorita, de las teorías de Albert Einstein, cuando en ese famoso experimento del eclipse de sol de Brasil, donde los rayos se curvaban al pasar cerca al sol, ¿no? Entonces, en esa obra, La naturaleza del mundo físico afirma que, pues, que una cosa es lo que veo y otra cosa es lo que dice la física. Por eso Russell empieza a hablar sobre el realismo ingenuo. Y este realismo ingenuo portado desde lo que estoy observando y que es en este momento uno de los debates importantes que tenemos dentro de los estudios científicos, porque ahí empieza a tener una connotación especial la parte subjetiva frente a la parte objetiva. Entonces, una cosa es lo que yo observo. Yo puedo decir que en este momento tengo este teléfono, pero físicamente lo puedo tener ahí, pero puedo estar viendo otra cuestión, porque puedo tener de pronto una afección en algún sentido, o puedo tener, no sé, sufrir de alguna enfermedad mental que me está haciendo ver una cosa, pero realmente es otra. Entonces, ese realismo ingenuo es lo que empieza a tener como entrando en materia aquí para poder buscarle la manera de generarle un cambio especial. Ahí empieza entonces a surgir en las escuelas empiristas de ese mismo siglo XX, donde el problema fundamental es cómo paso de las sensaciones o de la parte sensitiva de este mundo sensorial que todos hemos visto y que han tomado los diferentes filósofos desde Grecia, desde Platón en su división del mundo, la división entre el mundo sensible y el mundo de las ideas y demás que han venido viendo a cómo paso de lo que estoy observando a construir una teoría y cómo puedo explicar que lo que estoy viendo tiene una explicación científica. Y ahí entonces empezamos a ver cuando entra el protagonismo de la Escuela de Viena, donde la estructura lógica del mundo no puede pasar de las sensaciones a la construcción de los fenómenos de la física. O sea, no podemos simplemente dejar lo que estoy observando, sino tengo que ir a hacerle pruebas especiales y demostrables a lo que estoy observando para poder evitar ese realismo ingenuo que estoy observando. Por lo cual Russell nuevamente, que aparece en escena, habla del lenguaje de la física como ciencia y empieza a reducirlo a un vocabulario mínimo para construir esa física que no se puede generar, decía él, a partir de proposiciones que representan nuevas sensaciones para generar un nuevo vocabulario. Entonces vemos que desde la Escuela de Viena se empiezan a tener nombres especiales para las cosas. Y aquí cuento un ejercicio interesante que escuché en algún momento y es, si uno le pregunta a un, no sé, a un físico, a un ingeniero, a un químico, sobre una palabra, ¿sí? Si le muestro la tabla periódica y le muestro, no sé, en este momento les colocaría, no sé si se puede escribir, creo que sí. Ok, creo que sí se puede. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué es esto? Me gustaría que alguien me dijera qué significan esos símbolos. H2O, agua. Agua, ¿cierto? Y eso lo conocemos aquí y en cualquier parte de la Tierra. Entonces, lo que tratamos de hacer en este caso es darle una generalización y un nombre a cada cosa. Ahora, pongámonos a dialogar 5 filósofos sobre qué es el ser humano o qué significa esto. Y un filósofo le va a decir
mil y mil afirmaciones totalmente diferentes desde esa misma subjetividad que se maneja. Entonces lo que se pretendía en ese momento era darle una nomenclatura a las cosas para poder generar unos cambios sustanciales frente a lo que estábamos hablando. Y entonces entra aquí Quinn muy importante cuando dice, hemos dejado de soñar en construir ciencia a partir de los datos de los sentidos. Y eso lo dice en el Congreso de Filosofía de Viena. ¿Qué nos quiere decir entonces Quinn? Nos quiere decir, ya no estamos haciendo filosofía especulativa o ciencia especulativa, sino necesitamos datos que se puedan comprobar, no solamente a partir de los sentidos, sino que sean demostrables a través de una metodología especial. Y empezamos a entender estos momentos de derrumbe epistemológico. Empezar a tener diferentes puntos de vista de diferentes disciplinas, pues la epistemología también empieza a tener unos vaivenes. Primero, la parte de la filosofía especulativa que empieza a caerse. Y segundo, la insuficiencia que ha tenido el empirismo para fundamentar los conceptos. Claro, una cosa es que yo pueda de manera empírica demostrar el peso de un elemento, pero yo de manera empírica no puedo decir qué es lo que está pensando usted ahorita. No lo puedo hacer. Tiene que haber un elemento subjetivo y esos elementos son los que empiezan a tener como esa falencia frente al empirismo para poder ver. Por ejemplo, cómo identifico una narrativa de alguien desde lo empírico, si no es más sino por lo que me quiere contar, desde su subjetividad. Y es cuando vemos que empieza a aparecer, por ejemplo, la fenomenología, ¿sí? Donde Husserl empieza a tomar ese apartado especial del entendimiento de las experiencias de cada ser humano desde sus subjetividades. Entonces, esos vacíos que el empirismo no puede sustentar, pues empieza a generar también un derrumbe especial epistemológico, donde empieza a caerse, y al caerse esa posición tan rígida epistemológica, como lo vemos desde la Convención de Viena y del Círculo de Viena y demás, pues empiezan entonces a surgir nuevas cuestiones. ¿Cómo estamos entonces en este momento? La filosofía de Grecia hoy carece de epistemología. Grecia realmente ahorita, sabemos, no volvió a producir en ningún momento ciencia. Desde lo que teníamos en Grecia y de los conocimientos que tenemos en Grecia siempre han venido soportando la base filosófica histórica desde el conocimiento, pero no tiene una fundamentación epistemológica hoy día. No la podemos demostrar, ¿sí? Vemos que los 4 elementos del agua, tierra, fuego y demás, son elementos que no los podemos introducir dentro del comportamiento humano, por ejemplo, o de la manera de pensar de las personas. Hay mecanismos comunes entre el conocimiento común y el conocimiento científico. Sí, hay mecanismos muy afines entre uno, ¿no? Y es lo que Piaget empieza a conocer como psicogénesis e historia de la ciencia, donde empiezan a tener esos matices especiales, ese conocimiento común y el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque Piaget no solamente se va a basar desde su posición epistemológica del conocimiento netamente cayendo en la cientificidad, sino que también le da cabida a la construcción que hace subjetivamente el sujeto. O sea, empezamos a ver el construccionismo piagetiano desde esa función en que no solamente podemos ver la parte física, sino también tiene que haber otra parte subjetiva del conocimiento, y empezamos a encontrar esa discontinuidad desde la reformulación del a priorismo o del empirismo. No podemos fundamentar todo el conocimiento a priori por una teoría que viene dándose desde el conocimiento científico simplemente, sino que tiene que ver con unas nuevas maneras de ver la vida. Y aquí empezamos a entender, creo que hay varios abogados acá, quienes estamos dentro de las ciencias sociales y humanas, yo soy psicólogo, que le empezamos a dar mucha más fuerza a la parte humana y a la parte de esta subjetividad. De hecho, tenemos varias formas, desde la complejidad del sujeto de entenderlo,
de intentar entenderlo, pero que, por ejemplo, desde la psicología experimental de Wundt, que es quien inicia toda esta situación de la psicología como ciencia, ya como tal, experimental, eso lo veremos después, pues hay unos métodos que medianamente disfrazan lo que está pasando en el interior de la mente humana, pero que realmente no se pueden identificar y no se pueden hacer de manera empírica frente a estas situaciones o circunstancias. ¿Cómo quito esto aquí? Bien. Piaget entonces nos habla del conocimiento que es una construcción y es lo que hemos venido conversando. O sea, no solamente el hecho de que yo sé es un bolígrafo, un esfero, sino que tengo que ver varias cosas. Para una persona puede ser una cosa y para otra persona otra. Y ese construccionismo nos va a empezar a dar en cuenta qué sería entonces ese conocimiento. Y es que es aquel que lo que se construye, la forma de organizar las interacciones con el mundo externo. No podemos ver las cosas, dice Piaget, físicamente, sino tengo que ver cómo interactúa. ¿Sí? Si yo observo esta cuestión rápidamente, lo voy a ver como, no sé, una panela, qué sé yo, negra, pero si yo ya estoy contextualizado en lo que está pasando acá y para qué se usa, pues voy a mirar una pregunta. No sé si alguien conoce la espectrofotometría de absorción atómica. No sé, ¿alguien la conoce? Muy seguramente por el silencio que hay, no. Esta frase tan rara que acabo de decir es un procedimiento que es en la cual se miran los residuos de disparo que quedan en el canto de la mano que busca bario, plomo y antimonio. Ahora, Ahora sí se sabiendo de entiende. qué sí, ahora sí se entiende. Ahora, sabiendo de qué se trata, y si vuelvo a repetir la frase, la espectrofotometría de absorción atómica, no puede decir, bueno, ya voy entendiendo que la interacción del conocimiento frente a lo que estoy viendo en el contexto va a ser haya un conocimiento, ¿sí? Antes de haberla dicho y haber explicado, no había conocimiento, en este momento ya lo hay frente a la organización de esos datos, de esa realidad, para que la podamos entender y organizar desde estas estructuras conceptuales. Y empezamos a ver la lucha que hay entre el sustantivo estructura y el verbo estructurar. Una cosa es la estructura como tal y otra cosa es cómo voy a estructurar a partir del conocimiento que estoy teniendo. O sea que el conocimiento no lo puedo definir como un concepto. Por ejemplo, los números no definen las matemáticas, los números son abstracciones. Las palabras no definen una persona, son simplemente modos de diálogo que tenemos. Entonces, el conocimiento realmente cada vez entendemos que es más difícil de identificar. Para poder acuñar entonces aquí la pregunta, ya casi para terminar, ¿qué es la ciencia? Y para ello, pues me quiero sentar un momentico aquí en observar esta pintura de esta obra de John Constable. Constable nos decía, la pintura es una ciencia y las pinturas son los experimentos. Esto que dice Constable respecto a lo que es el arte y si lo entendemos con los de otra cosa, es el verbo, entendemos que la pintura, por traer ese ejemplo de este momento, es lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades, que esas actividades son lo que yo voy a plasmar dentro de ese arte. O sea que el problema planteado desde el empirismo viene con la pregunta, ¿cuál es el lugar de los valores en un mundo de hechos? ¿Cuál es el lugar que tenemos? Y hablamos de los valores, no de los valores morales, sino de la valoración que tiene el ser humano desde el conocimiento. Putnam nos decía, ¿cuál es el lugar de los hechos en un mundo de valores entonces? ¿Sí? Son términos que si los vemos detenidamente, ¿cómo los vamos a acuñar? ¿Cómo los vamos a responder? Estamos en un mundo de hechos, ¿verdad? ¿O estamos en un mundo de valores?
¿Y cómo le vamos a dar la valoración a las cosas dentro de este mundo? La pregunta es, ¿estamos en un mundo de hechos o estamos en un mundo de valores? De hechos porque lo tengo que atribuir, claro, pero también tengo unos valores. Entonces, ¿en cuál de los mundos estamos? ¿Cómo lo vamos a entender frente a esa situación? Y a partir de ello, la ciencia tiene que ser explicada de manera individual por cada una de las disciplinas y la posición ontológica también desde mi cómo voy a ver el mundo. Muy seguramente, si una posición empirista netamente experimental, pues yo me pararía únicamente sobre eso. Mi posición en este momento es traer la dualidad de las dos, ver la diferencia entre una y otra y cómo se pueden conversar para poder hablar de lo que realmente es ciencia. Bueno, creo que hasta acá tengo la presentación. Dejamos unos minutos, me dijo Mauricio, unos 10 minuticos de preguntas o de disertaciones. Sería muy chévere que los conversáramos. Muchas gracias. ¿Tienes el micrófono apagado? Te estaba preguntando si me transferiste el control nuevamente como administrador o lo tienes tú todavía ya en la pantalla. Lo tengo acá. Aquí lo tengo todavía el control. La idea es que a partir de lo expuesto por Gabriel podamos conversar un poco sobre el tema que nos ha reunido hoy, que es un tema que si ustedes van viendo la secuencia, nos va introduciendo ya a lo que va a ser el campo de nuestra reflexión específico, que es la psicología. Entonces, la próxima semana, permítame que es lo que estoy buscando aquí un momentico. La próxima semana vamos a entrar ya a la relación que hay entre epistemología y psicología. Gabriel es el encargado de continuar con esta conexión. Ya hemos mirado cómo la epistemología es filosofía, pero en la medida en que filosofía tiene un propósito englobante. Si ustedes se dan cuenta, la epistemología cubre todos los escenarios del saber humano. Es decir, como la filosofía, como se decía antiguamente, es la madre de las ciencias, la epistemología, como parte del quehacer filosófico, permea, toca todo lo que signifique ciencia. La psicología, la medicina, la antropología, la sociología, el derecho, tiene una conexión íntima con la filosofía y concretamente con esta manera particular de hacer filosofía, que es filosofía o pensamiento sobre el quehacer científico, sobre el conocimiento científico. Interesante el recorrido que nos ha presentado Gabriel, porque nos va conectando en la historia cómo ese deseo humano de conocer la verdad se ha ido transformando a lo largo de los siglos. Llegamos a los tiempos actuales y lo que nos encontramos son frases como las que planteaba Piaget, donde en últimas, ¿qué es conocer? ¿Qué es conocer la realidad? Y nos cita a Piaget diciéndonos el conocimiento es una construcción y viene toda la herencia constructivista, que eso implica una postura epistemológica. Tenemos otras posturas que van a plantear desde otro ámbito su relación con el conocimiento, pero ahí está el quid del asunto. Entonces, yo no sé si ustedes que nos han estado acompañando esta noche nos podrían retroalimentar también con sus preguntas, porque las preguntas en última nos lanzan a horizontes que de pronto no hemos visto con detenimiento. Cuando alguien pregunta, lo que nos hace es poner la mirada en un punto específico que es como un trampolín. Empezamos a trabajar la pregunta y nos va a llevar a otros escenarios. Entonces, no sé si alguno de ustedes nos tiene preguntas para dialogar, para conversar, o si no, pues vamos finalizando la sesión de hoy
y nos vamos preparando para la de la próxima semana porque ya estamos entrando en la recta final de este curso informal de epistemología. Y una vez que concluyamos este curso, vamos a retomar el tema de los conversatorios. Ya estamos concretando algunos invitados para esos futuros conversatorios. Pero la idea es que no perdamos la dinámica, que semana tras semana sepamos que vamos a seguir pensando sobre cómo es que pensamos. Eso es lo que nos hace humanos. No sé si se han dado cuenta. Este ejercicio de pensar lo que pensamos es lo que caracteriza la conciencia humana. Por eso la conciencia humana se define así. Esa es la definición de conciencia desde el punto de vista psicológico. Es la capacidad, o mejor, psicológico no, epistemológico. Es la capacidad de pensar que pensamos. Esa es la conciencia. Y si ustedes se dan cuenta, no tenemos competencia en el universo en este momento. Que conozcamos, no sabemos de nadie que haga eso que estamos haciendo nosotros. No hay un ser en este universo conocido que se reúna un miércoles a las 8 de la noche a pensar cómo está pensando. No existe. Una pregunta. Dime. Yo veo que la parte epistemológica la están tratando prácticamente como hasta del siglo XX, prácticamente hasta los años 30 o 40. Veo que de pronto, Por ahora. Sí, hasta Viena, el ciclo de Viena, pero veo que la parte del final del siglo XX y del siglo XXI, que entra la subjetividad, los planteamientos cualitativos, la investigación cualitativa, la ciencia cognitiva, y estos planteamientos creo que también no se ha tocado en la parte epistemológica. Los aportes que se han dado, sí, los planteamientos que se han dado en los últimos 50 años, que son prácticamente, porque ahí lo que estoy viendo es el planteamiento positivista de Carnap, de la Escuela de Viena con Bertrand Russell, pero no estoy viendo los últimos aportes epistemológicos de los últimos 50 años o los últimos 30 años, que son bastante importantes y que de pronto la psicología y otras ciencias la han enriquecido. Muy buen punto, Gabriel, y me parece interesante que lo vayamos teniendo presente, pero yo te hago la salvedad, me tomo la palabra, no sé, Gabriel, tú me corregirás después. Gabriel lo que va haciendo es un recorrido que nos sitúa y nos deja en la entrada de eso que tú estás planteando. Él menciona, por ejemplo, el trabajo que hace Husserl con la fenomenología, ¿sí? Y Husserl con la fenomenología ya nos va a meter en ese territorio de la subjetividad, de la experiencia, que va a ser muy propio de la psicología también, pero con una cosa muy simpática y muy particular, y es que precisamente el trabajo de Husserl es en contra del psicologismo, ¿sí? Ese es lo interesante, pero vamos por parte. Vamos por parte, ¿por qué? Porque eso que tú estás planteando es muy denso, y es muy denso porque está muy reciente, digámoslo así. No tenemos la distancia que nos da la historia. Es como cuando tú tienes el tiempo pegado aquí, como cuando tú tienes un periódico pegado en la nariz. No, la visión es muy borrosa porque lo tienes muy cerquita. Hay cosas que en la medida en que se va distanciando, tú vas viéndolo mejor, lo vas entendiendo mejor. Ese espacio que nosotros llamamos la posmodernidad, que es el espacio que tú nos estás metiendo, ese espacio de la posmodernidad, todavía lo tenemos muy cerca, muy pegado a las narices, pero lo vamos a trabajar aquí. No te preocupes que sí lo vamos a trabajar. Gabriel nos ha llevado al horizonte en donde ya podemos distinguir rostros, podemos distinguir con claridad, y nos deja en la introducción al elemento subjetivo que caracteriza la posmodernidad. No sé, Gabriel. Sí, gracias. Y tú haces una cosa muy especial con respecto al tiempo. Y a Gabriel decirle, claro, realmente lo que es posmoderno es muy complicado y tendríamos que manejar mucho más tiempo. Y realmente es bastante interesante, incluso desde 1950, cuando empezamos a ver todo lo que tiene que ver con el interaccionismo simbólico, que tuvo una quietud en un tiempo, tuvo unos años de quietud normalizada,
y ahorita tiene una fuerza increíble, lo que tiene que ver con toda la conversación y el diálogo con los signos, y cómo volvió a tomar una fuerza importante, y cómo esa circularidad del conocimiento en este momento nos manda a unos abismos grandísimos de conocimiento fuerte que todavía están muy inmaduros, ¿no? El hecho de la entrada de la tecnología, este COVID, que realmente marca un hito especial, una ruptura de la historia del conocimiento grandísimo, por lo menos en lo que tiene que ver con el comportamiento humano, es importante que se vea mucho más desmenuzado, mucho menos de la manera como con esa distancia deontológica que le estamos viendo, y que sí se vaya entendiendo, porque es que nos va dando lo que tenemos ahorita posmoderno, viene siendo alimentado de diferentes aristas. Y para poder entender esas aristas tengo que tocarlas primero para poder entender lo que está pasando en este momento, que realmente es un tema increíblemente interesante, y que espero que en algún momento lo toquemos, porque sí ya hay elementos para poder observarlo. Muy borroso también, como nos dice Mauricio, pero que sí nos muestra el comportamiento, cómo ha cambiado. No es lo mismo lo que como nosotros criamos a nuestros hijos, o nuestros hijos a nuestros nietos, que como los creábamos nosotros hace 20 años. No, de hecho, hace 10 años, 5 años. El cambio ha sido increíblemente grande, y que es un tema muy interesante el que pone el compañero Sierra. Eh, con, con lo que estaba diciendo Gabriel, los dos Gabriel, Gabriel Balaguer y Gabriel Sierra, yo creo que la puerta queda abierta para la próxima semana cuando hablemos de epistemología y psicología, porque Gabriel, ahí vamos a tener que hablar, por ejemplo, de lo que trabajó Bertalanffy con la apertura al pensamiento sistémico, con todo lo que implica el pensar sistémico. Vamos a tener que entrar al terreno de lo que es la holística, que va también de la mano del pensar sistémico. Y no sé si recuerdan, pero nosotros empezamos curiosamente este curso de atrás para adelante. El primer material que se entregó tenía que ver con el discurso antrópico y su hermenéutica, donde hablábamos de los tres modelos discursivos en los que nos hemos movido, que es el discurso tradicional, el discurso postmoderno y el discurso antrópico que plantea José Luis Gómez Martínez en el primer documento que yo les mandé. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hemos estado haciendo es profundizar en los tres discursos. El discurso tradicional que va hasta el pensamiento moderno, es decir, desde la antigüedad hasta el pensamiento moderno, que Gabriel lo describió nuevamente hoy. El discurso postmoderno, que es el que Gabriel Sierra nos está diciendo, hay que seguir ahondando en este punto. Y el discurso antrópico, que ese apenas está en construcción, ese ni siquiera existe, propiamente dicho, está apenas en construcción. Y eso también nos pone epistemológicamente en las tres maneras de hacer ciencia que nosotros tenemos hasta el momento. El modo explicativo, que ha caracterizado el pensar de tipo positivista, el modelo de tipo descriptivo, que caracteriza todo lo que tiene que ver con la fenomenología y sus asociados, y el tercer modelo, que es el modelo hermenéutico, que tiene que ver con todo lo que Gadamer ha desarrollado después en esa línea. Si tú te das cuenta, esos tres modelos epistemológicos que se han venido desarrollando a lo largo de los siglos, la psicología los ha incorporado. Por eso les decía, la epistemología toca todo, incluyendo la psicología. Entonces, ¿qué tenemos? En psicología también tenemos la visión positivista. En psicología hay una manera positivista de hacer psicología, que es explicativa. Tenemos un modelo de trabajo psicológico que es también de tipo fenomenológico, descriptivo, y tenemos un modelo de tipo hermenéutico también. Entonces, vamos a seguir trabajando y la próxima sesión vamos a seguir profundizando. Vamos a estar atentos a eso que Gabriel Sierra nos ha recordado hoy. Hay que hablar también de los últimos aportes. Y bueno, yo espero que así como Gabriel ha hecho la pregunta, los demás también se animen a hacer sus propias preguntas para que nadie se quede con interrogantes en la cabeza cuando terminemos este curso. Muchas gracias, Gabriel Sierra, por tu intervención. No sé, Gabriel Balaguer, si quieres añadir algo más o si alguien tiene otra pregunta. Por ahí vi que alguien abrió el micrófono, no sé, Juan Arrieta, creo que se le abrió el micrófono, no sé si iba a preguntar algo. Juan. Bueno,
A mí me inquieta, doctor Mauricio, también lo último expresado por el doctor Gabriel. Sería interesante abordar lo que es el papel de la neurociencia, también el papel que juega la neurociencia y la manera como la misma nos está ayudando para entender desde las estructuras mismas del cerebro cómo se configura el conocimiento, el pensamiento y las emociones, que también es un elemento clave hoy, ¿no? Dentro de eso, el conocimiento de esas estructuras, cómo se da ese desarrollo sináptico, esas conexiones sinápticas, cuando hay alguna problemática derivada de alguna disfunción en cualquier estructura, lo que conlleva, ¿no? Áreas tan fundamentales como la de Broca o Wernicke que nos ayudan a humanizar el lenguaje, el papel que juega el lenguaje en el proceso de humanización. También sería bien interesante escucharlo de ustedes como expertos, doctor. No sé si Gabriel quiera decir algo al respecto o si lo dejamos para la próxima sesión. No, Se realmente me agrada mucho escuchar cómo quedamos picados, como decimos. Y sí, obviamente vamos a pasar ya desde el humanismo porque empieza ahí a abrazarse cómo es que ahora el hombre piensa, cómo realmente ese conocimiento se va a empezar a operacionalizar y es la mirada que tienen los psicólogos. Recordemos que la psicología como ciencia empieza a aparecer a finales de 1800, que tiene que ver con la unión que tiene con esta parte desde el humanismo, ¿no? Y que vamos a ver cosas interesantes desde lo epistemológico, desde esa posición que me voy a parar. Lo voy a hacer interpretativo. ¿Qué corriente es la que me lleva desde lo interpretativo? Lo voy a hacer demostrativo. ¿Qué corrientes las voy a manejar desde ahí? Que lo voy a hacer explicativo y demás. O hermenéutico. También hay unas corrientes desde la psicología que se han casado con estas formas de ver la vida y con esta posición que manejamos, que es, vamos viendo varias aquí, ¿no? Entonces hablamos un poquitito desde la subjetividad del constructivismo, desde lo hermenéutico, y que vamos a ver entonces lo que el compañero nos empieza a hablar desde lo explicativo, desde lo biológico, que tiene un modelo especial, desde la historia de la psicología, que realmente me agrada mucho ver cómo vamos dando visos y como estrellitas acerca del próximo tema. Tomo las palabras que decía Gabriel entonces y finalizamos nuestra sesión de hoy. Esta historia continuará. Nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gabriel, muchas gracias por tu aporte, por tus enseñanzas de esta noche y a todos los que estuvieron juiciosos hoy participando de este encuentro, muchas gracias. Que tengan un feliz descanso y un feliz resto de semana. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche. Buenas noches, Gracias, muchas doctor gracias. Gabriel. Gracias, doctor Mauricio. Un placer.